Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Voy a hablar de antecedentes, historia y evolución de diseño de plantas industriales, creado por Elizabeth Ordóñez, Joan Javier Realpe Ordóñez y Pedro Luis Giraldo, y quien les habla, Keila Feliz Contreras, de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, Universidad Nacional Abierta de Distancia, mayo 2014. Tabla de contenido. Primero, introducción. Segundo, objetivos, objetivo general y objetivo específico. Tercero, soluciona las preguntas del tema de investigación propuesto. Cuarto, conclusiones. Y 5, referencias bibliográficas. Introducción. Mediante el desarrollo de este proyecto se busca realizar una investigación exhaustiva del tema antecedentes, historia y evolución de diseño de plantas industriales, en donde se responden 5 preguntas, las cuales se exponen en un video presentación realizada por los integrantes del grupo. Objetivos. Objetivo general, investigar y buscar información concreta para resolver las preguntas de la manera más consistente y coherente posible. Objetivos específicos, adquirir nuevos conocimientos y reflexiones sobre las temáticas propias del curso de diseño de materiales industriales. Usar herramientas web no convencionales para presentar y difundir información. En este caso se hará uso de una aplicación que permite integrar diapositivas de PowerPoint y audio o video con el fin de hacer uso de las TIC al realizar una videopresentación. Vamos a dar solución a las preguntas del tema de investigación propuesta. Primera pregunta, ¿por qué es necesario diseñar plantas industriales? Históricamente mencione desde cuándo surge esta necesidad. El diseño de plantas industriales es uno de los sectores más desarrollados de un país. Es necesario diseñar plantas industriales ya que es el mayor productor de empleos para la sociedad. Es un factor primordial para un eficiente desarrollo industrial. Toda planta industrial es la fusión perfecta entre el hombre y la máquina, trabajando así como uno, donde la función principal del hombre es la obtención del mayor rendimiento de las máquinas. Las primeras empresas en el sector industrial surgieron a finales del siglo XIX y se fueron incrementando en los primeros decenios del siglo XX. La industria comenzó a desarrollarse desde comienzos del siglo XX a base de los beneficios que le brindó la Primera Guerra Mundial, de la expedición de ciertas leyes proteccionistas, de la ampliación del mercado motivada por una elevación de los ingresos en las zonas cafeteras. Con la guerra de los 2000 se tuvo que cerrar la mayoría de las empresas artesanales en el oriente colombiano, dando lugar al desempleo de una población predominante femenina. Segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un taller artesanal y una planta industrial? Haga un paralelo de dichas diferencias y cite ejemplos. Taller artesanal. Centro de producción que atesora una serie de características que le diferencian cualitativamente de otro lugar donde se pueda fabricar cualquier otro objeto. Por el contrario, una planta industrial es un conjunto formado por máquinas, equipos y otras instalaciones dispuestas convenientemente en edificios o lugares adecuados. A continuación menciono algunas diferencias entre el taller artesanal y una planta industrial. Taller artesanal. Se realizan trabajos manuales. Esto implica que se hacen con las manos. No se realizan trabajos de precisión. No es posible la fabricación de productos idénticos. La productividad es muy baja. El comercio es muy restringido y queda en el ámbito local. Utiliza fuentes de energía muy rudimentarias, por lo cual no se consumen grandes cantidades de energía. En una planta industrial se especializa la mano de obra. Esto se hace por medio de las máquinas, las cuales son mecanismos personalizados. Se realizan trabajos de mucha precisión con la ayuda de maquinaria. Uniformización del producto final. Se mueve a un ritmo perfectamente constante, por lo que es capaz de realizar un movimiento infinitas veces y producir un producto de iguales características a las anteriores. Elevada productividad, dada al uso de las máquinas, ya que el ritmo de producción es más alto que cualquier persona. Impone la constitución de grandes mercados con el fin de vender las grandes cantidades de mercancías que se producen. Y por último, consume enormes cantidades de energía mecánica. Aquí podemos observar la gran diferencia que existe entre una planta industrial y un taller artesanal. Para ello vamos a citar algunos ejemplos de plantas industriales y de talleres artesanales. En las plantas industriales tenemos plantas para la transformación de productos agrícolas, como puede ser el café, el cacao, la caña de azúcar. También hay plantas
textiles o plantas para la misma fabricación de máquinas, entre otros. En talleres artesanales encontramos talleres para la fabricación de piezas en barro, para la fabricación de piezas en cerámica, para la fabricación de ruanas, de sombreros, etc. Tercera pregunta. Explique y dé ejemplos de cómo eran las plantas industriales en la época de la Revolución Industrial. El origen de la primera revolución industrial fue el cambio en las características de las fuerzas conductoras de los procesos productivos. Esto quedó especialmente patente con el invento de la máquina de vapor, lo que supuso el traslado de la fuerza humana y o animal hacia el motor Otto y el motor diésel como empuje de la producción. En el siglo XIX, Inglaterra, Francia y Estados Unidos comenzaron a tener un acelerado desarrollo en su industria manufacturera, lo cual se evidencia en buques y ferrocarriles. Estas máquinas fueron ideadas por James Watt, el cual basó su funcionamiento en el carbón, que era la principal fuente de energía de las máquinas a vapor. Características de las plantas industriales en la época de la Revolución Industrial. Primera, fabricación manual individual. En el proceso productivo tenía poca incidencia la maquinaria, siendo fundamental el trabajo manual del operario. Segunda, poco volumen de producción. Lo lento del proceso se traducía en un reducido número de unidades producidas, calidad irregular. El hecho de que cada operario realizase el trabajo de forma manual e individual condicionaba al que no existiese un estándar de calidad. Tercera, costos elevados. La conjunción de los factores anteriores tenía como consecuencia lógica unos elevados costos de fabricación. Pregunta número 4. Explique y dé ejemplos de cómo eran las plantas industriales en la época de Henry Ford, es decir, a mediados del siglo XX. En la Ford Motor Company, Henry Ford introdujo modernos métodos económicos y técnicos. Sería el germen de la segunda revolución industrial, el cambio en los métodos de trabajo. Esto supuso pasar de trabajar según como cada operario quería a hacerlo con un método científico, siendo el principal exponente la implantación de la línea de montaje. Los principales aspectos del cambio realizado por Ford son: primero, cadenas de montaje. De la fabricación individual realizado cada noche uno por uno, se pasa a la fabricación de coches en serie en la cadena de montaje. Segundo, calidad. El uso de la estandarización en los métodos de trabajo permitió lograr unos niveles altos y homogéneos de calidad. Tercero, precios menores. La forma de trabajo facilitó el aumento de la productividad, traduciéndose en poder ofertar los coches a unos precios sensiblemente más bajos, lo que a su vez permitió el aumento del volumen de ventas. Pregunta número 5. Explique qué son las plantas industriales automatizadas. De ejemplos. Son plantas las cuales utilizan una amplia variedad de sistemas y procesos que operan con mínima o sin intervención del ser humano. Un sistema automatizado ajusta sus operaciones en respuesta a cambios en las condiciones externas en 3 etapas. Mediación, evaluación y control. De esta forma presenta grandes ventajas en cuanto a producción más eficiente y disminución de riesgos al operador. Esta tecnología incluye herramientas automáticas para procesar partes, máquinas de montaje automático, robots industriales, manejo automático de material y sistema de almacenamiento, sistema de inspección automática para control de calidad, sistemas de reaprovechamiento y control de procesos por computadora, sistema por computadora para planear colecta de datos y toma de decisiones para apoyar las actividades manufacturas. Ejemplos de plantas industriales automatizadas. En la industria automotriz, Tesla Motors, industria americana, dedicada a la fabricación de vehículos eléctricos. En la imagen, observamos 160 robots ensamblando carros eléctricos. En industrias manufactureras, que trabajan con el mecanizado CNC, control numérico computarizado, por arranque de viruta para la fabricación de elementos de máquinas o equipos, haciendo utilización de herramientas como son diseño asistido por computador y manufactura asistida por computador. Sistemas de manufactura flexibles, la cual simula una industria con subprocesos, usados para la formación académica del estudiante
en las áreas de la automatización, mecatrónica y robótica. En las imágenes vemos las estaciones de mecatrónica de la empresa Festo. En la primera imagen, industria aplicada en la agricultura, vemos un sistema de riego automatizado. En la segunda imagen, industria aplicada en los alimentos, vemos el control de calidad hecho por brazos robóticos y bandas transportadoras. En la primera imagen, industria aplicada en las bebidas, vemos un ejemplo de sistema de inyección de líquido en las botellas. En la segunda, industria aplicada en el calzado, vemos que el aire comprimido con el sistema de ventosa ayudan al transporte de moldes. En la primera imagen, industria aplicada en la metalurgia, vemos un robot trabajando en un horno de fundición. En la segunda imagen, industria aplicada en el plástico, vemos como 4 inyectores de sistema continuo trabajan para la fabricación de moldes. Conclusiones. Con esta investigación se llega a la conclusión que el diseño de plantas industriales ha pasado por diferentes etapas y procesos, los cuales se han basado en conocimientos que han sido adquiridos a lo largo del tiempo, orientándose así a un proceso productivo eficiente. Por medio de este proyecto se logra una apropiación más clara del área diseño de plantas industriales, logrando aplicar de manera correcta las conclusiones y análisis de estos procesos.